Hola, queridos estudiantes de la maestría en psicología clínica. Este es el video correspondiente a la semana número 2 y en esta semana vamos a estar abordando dos unidades importantes. Por un lado, vamos a estar abordando la unidad número 2, que hace referencia a las funciones y sus perturbaciones, y por otro lado vamos a abordar la unidad número 3, que hace referencia a la esfera oroalimentaria. Dentro de estas dos unidades, si lo notan en el programa de estudios que tenemos, hay situaciones bastante complejas en el sentido de que estaremos hablando de varias cosas que a lo mejor como tal no tienen mucha interacción. En la primera unidad vamos a hacer referencia a toda la parte del sueño y todas las perturbaciones que van de la mano con ello. El sueño es fundamental para todos y bueno, indudablemente para los niños y los adolescentes es mucho más. Recordemos que el sueño es un momento en donde la persona va a poder descansar y en particular con los niños y los adolescentes les permite también tener mayor forma de que puedan empezar a estimular más su crecimiento y por ello es que los niños también necesitan más tiempo para descansar porque indudablemente todas las funciones no están completamente adaptadas para que puedan tener este desarrollo normal y completo. Esta cuestión también es importante, sobre todo porque si vemos que un niño no descansa adecuadamente, va a tener menor rendimiento a lo largo de su día o bueno, también el adolescente, indudablemente estaríamos hablando que este rendimiento estaría mucho más enfocado en la parte escolar, pero pues también lo podemos observar que pues se puede estar durmiendo, en algún otro tipo de actividad, a lo mejor prefiera dormir en lugar de comer o prefiera dormir en lugar de hacer algún tipo de actividad física, otro tipo de cuestiones que podemos observarlas. Entonces, sí es muy importante tomarlo en consideración para que el niño realmente tenga un rendimiento y el adolescente tenga un rendimiento adecuado a lo largo de su día. Otra cuestión importante también con relación a esto tiene que ver con las pesadillas o los terrores nocturnos, que son mucho más frecuentes en los niños, sobre todo porque recordemos que los niños son muy impactables, o sea, se impactan con muchas cosas importantes, por ejemplo, pueden ser que estén viendo como alguna película de terror, alguna situación de este estilo, que pueda propiciar alguna cuestión que pues, le lleve a tener estos terrores nocturnos, que tenga miedo a la oscuridad, tenga miedo a, a muchas cosas que pueden estar ahí presentes y que también hay que considerarlo, que tenemos que trabajarlo, que no nada más dejarlo así como, ay, es una etapa y ya. Sí tenemos que abordarlo, sobre todo para que estos miedos no se vayan a convertir más adelante en una fobia y tengamos situaciones mayores complicadas con los niños o los adolescentes. También hay otra cuestión importante con respecto a ello, y hay que abordar todas las patologías que pueden estar relacionadas con el sueño, sobre todo porque recordemos, estas dos etapas son muy álgidas e importantes para el desarrollo adulto. Si nosotros no tenemos buenos hábitos o buena higiene del sueño, estas situaciones las vamos a trasladar a cuando nosotros seamos adultos y vamos a tener muchas implicaciones mayores, sobre todo porque la vida adulta es muy diferente a la vida de un infante o de un adolescente. Por otro lado, otro de los temas que se van a abordar dentro de esta unidad hacen referencia al trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Este es muy importante considerarlo, es uno de los trastornos más comunes que podemos encontrar o incluso más diagnosticados en la etapa de la infancia y en la etapa de la adolescencia. Y hay que tomar en cuenta que estos diagnósticos siempre deben de ir avalados por un profesional. Es decir, si simplemente el profesor dice, es que este niño tiene TDAH, pero no tiene una justificación o algo atrás, entonces hay que tomarlo siempre con reserva. ¿En qué sentido? En que en muchas ocasiones un niño que es muy inquieto se puede considerar como un niño hiperactivo. Y sí, la hiperactividad es parte del desarrollo infantil, pero hay que tomar en cuenta que cuando se acompaña con un déficit de atención, estaremos hablando de un trastorno. Pero si el niño simplemente es inquieto, pero tiene la capacidad de prestar atención prolongada en actividades escolares o en otro tipo de actividades, entonces difícilmente podremos hablar de un TDAH. ¿Sale? Entonces, esto es importante considerarlo. Recordar que en este caso, para poder hacer el diagnóstico del déficit de atención con hiperactividad, sí tenemos que hacer una serie de evaluaciones. No solamente bastaría la parte de observación clínica, en este caso incluso podríamos apoyarnos un psiquiatra, incluso o un paidopsiquiatra, dependiendo de lo que sea necesario, incluso una evaluación neurológica que permita
abordar que efectivamente tenemos un trastorno por déficit de atención con hiperactividad y poder saber cómo lo vamos a abordar. En particular, este trastorno es bastante complejo. Lo van a notar incluso en la nomenclatura que ya se puede encontrar tanto en el CIE como en el DSM-5. Y sobre todo aquí es importante considerar las puntuación, bueno, no las puntuaciones, perdón, las características más predominantes que podemos tener en el niño. Podemos tener un trastorno por déficit de atención, donde no tengamos hiperactividad, donde no tengamos impulsividad. Podemos tener otra variación donde sí tengamos mucha impulsividad, otra donde podemos tener mucha hiperactividad, muy baja impulsividad, pero sí hay que considerar que en algunas ocasiones sí vamos a necesitar el apoyo de un psiquiatra para que pueda medicar al niño y que el trabajo que podamos tener con él más adelante realmente tenga esa funcionalidad. ¿Sale? Muchas veces, si un niño no está medicado, es muy complicado trabajarlo y que obviamente pues tengamos una repercusión positiva a largo plazo. Entonces hay que considerar que sí tenemos que tomar en cuenta la medicación y que bueno, obviamente va a ser sugerida por el psicólogo que esté tratando al infante o al adolescente. Es muy importante también considerar que si nosotros hacemos la recomendación, resaltemos la parte importante de por qué sí se tiene que hacer el abordaje del infante o del adolescente con respecto a este trastorno en particular. ¿Por qué? Porque muchas veces simplemente se les comenta a los padres dicen, pues es algo quizá de la etapa y se le va a pasar cuando sea adulto. Y no, cuando sea adulto, aunque estaba diagnosticado cuando era niño, no fue atendido y en la etapa adulta sí podemos tener repercusiones importantes y podemos ver que incluso las personas con este tipo de trastorno, pues quizá tengan algunas implicaciones importantes con respecto a su trabajo, a lo mejor cambien constantemente de trabajo, su emocionalidad no esté completamente regulada, tengamos algunas situaciones de impulsividad que los lleven incluso a cometer alguna serie de delitos que no necesariamente sean delitos que quiera cometer, sino por la cuestión de no regular adecuadamente sus emociones se pueden dar y obviamente va a tener repercusiones legales importantes. Entonces hay que considerarlo. Si lo podemos trabajar en la infancia sería mucho mejor porque entonces ya podemos tener un adulto con una funcionalidad completamente diferente, hablando particularmente de este tipo de trastorno. El último tema de la unidad número 2 habla del retraso mental. Este concepto como tal ya está en desuso, ya a partir de las nuevas nomenclaturas que tenemos en los manuales diagnósticos, ya hablaríamos de una discapacidad intelectual. Entonces también es importante hacer la actualización para no caer en conceptos erróneos y que podamos estar actualizados con lo que ahorita estamos trabajando. Igual vamos a anotar en la parte escrita todas estas acotaciones con respecto a lo que es la discapacidad intelectual. Con respecto a la otra unidad que tiene que ver con la esfera agroalimentaria, aquí es importante considerar la parte donde un niño y un adolescente estamos formando identidad, estamos incluso conociendo nuestro cuerpo, estamos teniendo esta interacción con pares y en algunas ocasiones esta interacción puede ser muy cruel. ¿En qué sentido? En que puede haber muchos comentarios negativos con respecto a nuestro cuerpo y indudablemente esto nos genere bastante malestar. Esto es importante considerarlo sobre todo porque tenemos algunos momentos donde la delgadez es bastante importante y bastante trascendente en estas épocas y la delgadez tiene que darse pese a todo. Entonces, en este tipo de situaciones, indudablemente al tener una dismorfia corporal, es decir, no saber cómo es mi cuerpo, pues yo lo voy a notar, aunque yo esté muy delgada, lo voy a notar como un cuerpo obeso. Entonces voy a querer hacer todo lo posible y lo imposible por tener ese cuerpo ideal, que puede ser incluso un cuerpo esquelético, o sea, nos podemos ir a un extremo y para ello entonces a lo mejor dejo de comer o si a lo mejor soy una persona muy ansiosa y de repente me da mucha ansiedad por comer, como demasiado, después me siento mal y lo que voy a hacer es vomitar. Entonces podemos tener varias situaciones complicadas que pueden llevar a tener repercusiones importantes en una persona, sobre todo porque al principio no se nota como algo negativo, sino se va notando a largo plazo.
Si no se evidencia o si no nos damos cuenta en estas etapas, es algo que seguramente se va a estar manteniendo hasta la etapa adulta y que en la etapa adulta vamos a tener ya repercusiones importantes a nivel físico y indudablemente a nivel emocional. Entonces, por eso es importante considerarlo. Hay incluso algunos otros trastornos alimentarios que no están registrados o que no están agregados dentro de estos manuales. Por ejemplo, uno de ellos es la vigorexia, que la vigorexia tiene que ver con esta necesidad de hacer ejercicio excesivo y que obviamente voy a tener esta parte de la dismorfia corporal, o sea, me voy a ver demasiado delgado, yo quiero ser más musculoso o me quiero ver más marcado y entonces voy a estar haciendo y haciendo y haciendo ejercicios, también puedo pasar demasiado tiempo haciendo este tipo de cuestiones que también pueden repercutir en mi salud si no lo hago de forma adecuada, incluso agregando otro tipo de cosas como inyectándome esteroides, algún otro tipo de sustancias que puedan ser nocivas para mi salud. Podemos tener, por ejemplo, otro tipo de trastorno que es la ortorexia, que es este régimen alimentario, pero demasiado regulado y cuidado, es decir, todo debe ser orgánico, todo debe ser fuera de hormonas, todo debe ser fuera de esto, y que incluso a lo mejor hasta me empiezo a inflar porque no voy a comidas a las que me invitan o a fiestas a las que me invitan porque no sé qué tipo de alimentos me van a dar. Y yo soy muy orgánico, muy fit, muy regulado en este sentido y entonces también empiezo a caer en este tipo de situaciones. Podríamos hablar de muchos más, incluso, por ejemplo, está la druncorexia. La druncorexia tiene que ver con la baja de alimento común, o sea, es decir, cualquier cosa que yo pueda comer con tal de consumir alcohol. Entonces, eso también habrá que considerarlo. También se le llama ebriorexia por la cuestión de español-inglés. Entonces, es algo que también lo podemos encontrar. Pero, por ejemplo, estos tres trastornos de los que yo los estoy comentando no están agregados en los manuales. Es importante considerarlos, pero no porque no están agregados no quiere decir que no existan o que no se presenten. Esto es importante tomarlo en cuenta, sobre todo porque en estas etapas podemos tener mayor vulnerabilidad tanto en los niños como en los adolescentes y pueden estar presentes. Entonces, eso también hay que considerarlo. Bueno, estudiantes, espero que les haya sido de utilidad este video. Recuerden que cualquier duda o comentario lo pueden dejar en la plataforma y nos vemos la siguiente semana. Adiós.